El paciente fantasma. Nunca imaginé que mi primer trabajo como enfermero nocturno sería tan inquietante. Había escuchado historias sobre los turnos nocturnos, pacientes que decían ver cosas, monitores que sonaban sin razón y luces que parpadeaban. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los novatos. Pero lo que viví en el Hospital San Andrés superó cualquier historia que me hayan contado. El hospital era viejo, con pasillos largos y estrechos que parecían interminables bajo las luces fluorescentes. Mi trabajo consistía en revisar las habitaciones, atender emergencias y mantener todo en orden hasta que llegara el turno diurno. La primera semana fue tranquila, con pocas incidencias. Sin embargo, todo cambió una noche cuando recibí un extraño llamado desde la habitación 303. Eran las 2:30 de la mañana cuando el teléfono de la estación de enfermería sonó. «¿Puede venir alguien a la 303?» dijo una voz baja y débil. Revisé el registro y noté que esa habitación estaba vacía. Nadie había sido admitido allí en semanas debido a reparaciones en el área. Pensé que tal vez alguien había ingresado sin autorización. Tomé mi linterna y me dirigí a la habitación. Al llegar, todo estaba en orden. La cama estaba perfectamente hecha, el monitor cardíaco estaba apagado y las luces estaban apagadas. Revisé alrededor y no encontré a nadie, así que cerré la puerta y regresé a mi puesto. Apenas unos minutos después, el monitor de la 303 comenzó a sonar. Era imposible, la habitación no tenía pacientes. Revisé la pantalla central, y los signos vitales eran claros. Frecuencia cardíaca, presión arterial, todo estaba activo. Sentí un escalofrío, pero decidí regresar a la habitación. Esta vez, llevé a uno de mis compañeros, Carlos, quien estaba tan escéptico como yo. Cuando llegamos, el monitor estaba apagado y la habitación seguía vacía. Carlos me miró con una sonrisa nerviosa. «Debe ser un error en el sistema», dijo, aunque su tono no era convincente. Apagué el equipo por completo y regresamos a nuestras estaciones. Esa noche no pude concentrarme. Cada vez que miraba hacia las cámaras, algo parecía fuera de lugar. Las luces en el pasillo cerca de la 303 parpadeaban, y en un momento juré haber visto una sombra moverse en la pantalla. Decidí no darle importancia, pensando que era mi mente jugándome trucos. A las 4 de la mañana, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la voz era más clara. «¿Por qué no vienes a verme?» Mi corazón se detuvo. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Sin decir una palabra, tomé las llaves y me dirigí nuevamente a la 303. Cuando abrí la puerta, el ambiente era diferente. El aire era frío, mucho más frío que en el resto del hospital. El monitor estaba encendido, mostrando signos vitales, y la cama estaba deshecha, como si alguien acabara de levantarse. Entonces lo vi. Una figura sentada en la silla junto a la cama, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Llevaba una bata de hospital y su piel era pálida, casi translúcida. «¿Quién eres?», logré preguntar con voz temblorosa. La figura levantó la cabeza lentamente, y sus ojos vacíos me miraron fijamente. «No me olvides», dijo con un tono cargado de tristeza. Salí corriendo de la habitación, dejando caer las llaves en el proceso. Cuando llegué a la estación de enfermería, Carlos me vio y preguntó qué había pasado. No pude responderle. Solo señalé las cámaras, esperando que la figura hubiera quedado registrada. Sin embargo, al revisar la grabación, no había nadie. Solo se veía el monitor encendido y la cama deshecha. Al día siguiente, le conté lo sucedido a uno de los enfermeros más antiguos. Su rostro se ensombreció al escuchar mi relato. «Eso te pasa por ir solo», dijo. «Esa habitación está maldita. Hace años, un paciente murió allí esperando que lo atendieran. Era un hombre mayor, solitario, sin familia.
Nadie notó que algo estaba mal hasta que fue demasiado tarde. Desde entonces, algunas personas dicen que todavía espera que alguien lo visite. Pedí que me cambiaran de turno, pero no me lo concedieron. Las semanas siguientes fueron una lucha constante. Cada noche, el monitor de la 303 se encendía por sí solo, y las luces del pasillo parpadeaban. A veces, escuchaba pasos detrás de mí cuando hacía mis rondas, pero cuando me giraba, no había nadie. Una noche, mientras revisaba los registros, encontré algo que me dejó helado. El nombre del paciente que había muerto en la 303 era idéntico al de mi abuelo, quien también había fallecido en un hospital años atrás. No podía ser una coincidencia, pero tampoco podía explicar lo que estaba ocurriendo. Finalmente, renuncié. No podía soportar más noches en ese lugar. Pero incluso ahora, cuando estoy en silencio, a veces escucho el eco de esa voz diciendo, ¿por qué no vienes a verme? Y cada vez que paso frente a un hospital, siento un escalofrío que me recuerda que algunos pacientes nunca se van del todo. El quirófano maldito. Desde que era adolescente, siempre sentí una atracción inexplicable hacia los lugares abandonados. Había algo en ellos, una mezcla de misterio y desolación, que me resultaba irresistible. Por eso, cuando mis amigos sugirieron explorar el hospital abandonado San Felipe, no lo dudé ni un segundo. Habíamos oído historias sobre ese lugar, rumores de que estaba embrujado y de que cosas inexplicables ocurrían en su viejo quirófano. Lo que no sabíamos era que esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Éramos 4, Carolina, siempre curiosa y valiente, David, quien traía el equipo de grabación para documentar nuestra aventura, Sofía, un poco más escéptica pero con el entusiasmo de no quedarse fuera, y yo, el organizador de esta locura. Llegamos al hospital justo después del atardecer, cuando las sombras ya empezaban a alargarse. El edificio estaba rodeado de maleza, con ventanas rotas y paredes descascaradas que hablaban de años de abandono. Era el escenario perfecto para algo espeluznante. Entramos por una puerta trasera que Carolina encontró. El interior estaba tan deteriorado como el exterior. Paredes cubiertas de grafitis, vidrios rotos en el suelo, y un silencio absoluto que solo era interrumpido por el eco de nuestros pasos. A pesar de nuestra valentía inicial, no podíamos ignorar la sensación de ser observados. «Este lugar da mala espina», murmuró Sofía, ajustándose la linterna. David, siempre el bromista, respondió, «Eso es lo divertido, ¿no? Veamos si encontramos algún fantasma». Seguimos explorando hasta llegar al ala quirúrgica. Las puertas del quirófano principal estaban entreabiertas, y al entrar, el aire cambió. Era más frío, más denso. Las mesas quirúrgicas seguían allí, cubiertas de polvo y manchas de óxido. En las paredes colgaban viejos instrumentos quirúrgicos que parecían haber sido olvidados en el tiempo. El ambiente era tan pesado que ninguno de nosotros se atrevió a hablar. David rompió el silencio al encender su cámara. ¿Qué piensan, chicos? Un buen lugar para grabar nuestro propio episodio de terror. Todos nos reímos nerviosamente, pero esa risa se desvaneció cuando escuchamos un ruido metálico detrás de nosotros. Nos giramos de golpe, apuntando nuestras linternas hacia la fuente del ruido. Una de las bandejas de instrumentos quirúrgicos había caído al suelo. «Debe haber sido el viento», dijo Carolina, aunque el tono de su voz revelaba que no lo creía del todo. Yo recogí la bandeja y la coloqué de nuevo en su lugar, intentando mantener la calma. Fue entonces cuando noté algo extraño. El metal estaba frío, demasiado frío, como si acabara de salir de un congelador. Decidimos quedarnos en el quirófano un rato más, revisando cada rincón en busca de algo interesante. David estaba obsesionado con capturar algo en cámara,
mientras Carolina y Sofía revisaban viejos documentos médicos que habían quedado en un rincón. Yo, por mi parte, me acerqué a una puerta al fondo del quirófano que parecía conducir a una pequeña sala de almacenamiento. Cuando abrí la puerta, un olor intenso y desagradable salió de la habitación. Era como a carne podrida, aunque no había nada visible que pudiera ser la causa. Al iluminar el interior, vi lo que parecían ser manchas oscuras en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado que dejó un rastro de suciedad y sangre seca. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no dije nada a los demás para no asustarlos. De repente, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, con la voz cargada de miedo. Antes de que alguien pudiera responder, escuchamos un sonido que jamás olvidaré, un grito. Pero no era un grito humano, era algo más profundo, más desgarrador, como si viniera de las entrañas del edificio. El sonido resonó por los pasillos, haciendo que el aire pareciera vibrar. «Es suficiente, vámonos de aquí», dijo Carolina, pero David insistió en quedarse un poco más. «Esto es perfecto. Si hay algo aquí, lo captaremos en cámara», dijo, ignorando nuestras protestas. Entonces sucedió. La puerta del quirófano se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Todos nos quedamos congelados. «Ábrela», gritó Carolina, pero la puerta no se movía, como si estuviera atascada. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. El grito volvió a escucharse, esta vez más cercano, y las luces de nuestras linternas se apagaron por completo. En la oscuridad, sentí que algo pasaba junto a mí. Era como una ráfaga de aire helado, seguida de un susurro que apenas pude distinguir. «No deberían estar aquí». Encendí mi linterna de nuevo, y por un breve momento vi algo en el centro del quirófano. Una figura oscura, con forma humana, pero desproporcionada, como si su cuerpo estuviera torcido. Nos miraba, o al menos eso parecía, porque no tenía rostro. «¡Corran!», grité, y todos comenzamos a movernos hacia la puerta. Carolina y David intentaban abrirla desesperadamente mientras Sofía lloraba de miedo. Finalmente, la puerta cedió, y salimos corriendo sin mirar atrás. Cuando llegamos al auto, nadie dijo nada durante un largo rato. Solo nos sentamos allí, tratando de recuperar el aliento. David, temblando, revisó las grabaciones de su cámara. Lo que vimos nos dejó sin palabras. El video mostraba claramente la figura en el quirófano, pero lo más inquietante era que, en un momento, parecía caminar hacia nosotros. La imagen se volvió borrosa justo antes de que lográramos salir. Decidimos no hablar de lo ocurrido con nadie más. Ese hospital quedó abandonado por una razón, y ahora entendíamos por qué. Pero incluso hoy, cada vez que pienso en esa noche, puedo sentir la mirada de esa figura y escuchar ese susurro: «No deberían estar aquí». La enfermera de la sombra. Siempre había soñado con ser médico, así que cuando conseguí una plaza como interno en un pequeño hospital rural, sentí que mi carrera finalmente estaba tomando forma. El Hospital San Nicolás estaba lejos de ser moderno. Su construcción databa de los años 50, y aunque sus instalaciones eran básicas, el personal era amable y el ambiente, al menos durante el día, parecía acogedor. Mi turno nocturno comenzó un lunes. Había escuchado a algunos de mis compañeros hacer bromas sobre los susurros de la madrugada y la enfermera fantasma, pero siempre pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos. Sin embargo, lo que experimenté durante esas noches fue algo que jamás podré olvidar. La primera noche transcurrió sin incidentes. Mi rutina era sencilla: revisar las habitaciones, asistir a los enfermeros si necesitaban ayuda y registrar cualquier evento en el libro de guardia.
Todo iba bien hasta que me encontré con un paciente mayor en la habitación 206. ¿Cómo se siente esta noche, don Luis?, le pregunté mientras ajustaba su monitor cardíaco. El anciano me miró con ojos cansados y dijo: me siento mejor, gracias a la enfermera que vino a verme. Sonreí, pensando que se refería a una de las enfermeras del turno nocturno. Me alegra escuchar eso. ¿Quién lo atendió?, pregunté, pero su respuesta me dejó inquieto. No sé su nombre, pero llevaba un uniforme blanco antiguo. Fue muy amable. Me dijo que pronto estaría en paz. Traté de no darle importancia. Quizás era un delirio o un recuerdo confuso, pero algo en su tono me dejó intranquilo. La siguiente noche, mientras hacía mi ronda cerca de las 2 de la mañana, sentí que algo me seguía por el pasillo. Era una sensación extraña, como si un par de ojos estuvieran fijos en mi espalda. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Todo estaba en silencio, salvo por el eco de mis pasos. Decidí continuar y terminé mi ronda lo más rápido posible. Al regresar a la estación de enfermería, uno de los monitores comenzó a emitir un pitido. Era el de la habitación 206. Corrí hacia allí, temiendo lo peor. Al entrar, encontré al paciente despierto, mirándome con una expresión de puro terror. ¿Qué ocurre?, pregunté, tratando de calmarlo. Ella estuvo aquí, dijo en un susurro. Estuvo parada junto a la ventana. Me miró y luego desapareció. Miré hacia la ventana, pero no vi nada fuera de lo común. Tranquilicé al paciente como pude y regresé a mi puesto, pero esa noche apenas pude concentrarme. La tercera noche fue la más aterradora. Había revisado casi todas las habitaciones cuando decidí tomar un descanso. Mientras bebía café en la pequeña sala de descanso, escuché el sonido de pasos en el pasillo. Al principio pensé que era una de las enfermeras, pero cuando salí para ver quién era, no había nadie. Me dirigí hacia la habitación 206, guiado por un extraño impulso. Al llegar, vi algo que me dejó sin aliento. Junto a la cama del paciente, había una figura alta, vestida con un uniforme blanco anticuado. Su cabello estaba recogido en un moño, y aunque su postura parecía humana, algo en ella no era natural. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque mi voz apenas era un susurro. La figura se giró lentamente hacia mí, y en lugar de un rostro, vi una sombra. No había ojos, ni boca, solo una oscuridad profunda que parecía absorber la luz. Retrocedí, temblando, pero la figura no se movió. Solo señaló hacia el paciente, quien estaba dormido. En ese momento, el monitor cardíaco emitió un pitido constante. Corrí hacia la cama y traté de reanimarlo, pero ya era demasiado tarde. El hombre había muerto. Cuando volví a mirar hacia la figura, ésta ya no estaba. Solo quedaba un silencio pesado y un frío que parecía calar hasta los huesos. Esa noche no pude dormir. Le conté lo sucedido al jefe de enfermería al día siguiente, esperando que se burlara de mí o me diera alguna explicación lógica. Pero en lugar de eso, me miró con seriedad y dijo: «No eres el primero en verla». Me explicó que, según los rumores, la figura era el espíritu de una enfermera que había trabajado en el hospital décadas atrás. Era conocida por su dedicación, pero también por su soledad. Una noche, tras perder a un paciente que estaba bajo su cuidado, se quitó la vida en el hospital. Desde entonces, algunos pacientes y trabajadores nocturnos aseguraban haberla visto rondando las habitaciones, especialmente cuando un paciente estaba cerca de la muerte. Renuncié al turno nocturno poco después. Aunque no volví a ver a la enfermera, a veces siento que su presencia aún me sigue. Cada vez que entro a un hospital, no puedo evitar mirar hacia las esquinas oscuras, esperando no encontrar esa figura de sombra que nunca olvidaré.
Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.